La semana pasada se reportó acerca de la localización de un supuesto artefacto explosivo dentro de un vehículo a las afueras de la refinería de Petróleos Mexicanos en Salamanca, Guanajuato. Por lo tanto, podemos referirnos a esto como un carro bomba, y si se quiere, hasta como terrorismo. Según fuentes, además del objeto, colocaron una manta con un mensaje en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la policía, en el mensaje se demanda cesar los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina. A pesar de la escueta información por parte del gobierno federal al respecto, no se le puede considerar como un hecho aislado y sin importancia, mucho menos minimizarlo como se ha pretendido. Es un grave error que puede acarrear graves consecuencias a futuro para el país. Por ello es importante desde la opinión pública discutirlo y analizarlo de manera responsable para alertar a la sociedad y al propio gobierno. Carece de importancia saber si el mecanismo que haría explotar al carro bomba estaba bien o mal colocado, si funcionaba o no. La importancia es el propio hecho de la posible existencia de explosivos a las puertas de la refinería. Lo fundamental es reconocer el intento de un acto que podríamos incluso señalar como terrorista, desatado a raíz del inicio de la guerra contra el huachicol. Es necesario que el gobierno federal reconozca que en el robo de hidrocarburos no solo participa la burocracia, los trabajadores de la paraestatal, líderes sindicales y políticos corruptos ligados al anterior gobierno federal, con participación directa o por omisión de miembros del Ejército, la Marina, Policía Federal, policías estatales y municipales, sino también y principalmente la delincuencia organizada, y que hay una disputa violenta entre los diferentes cárteles por controlar territorios y tomas clandestinas. Pero al mismo tiempo, estos grupos delictivos participan activamente en la venta de drogas, así como en otros delitos, como el secuestro, la piratería, el comercio informal, el cobro de derecho de piso y un largo etcétera. Que el huachicoleo representaba para estos grupos, hasta antes de iniciar la guerra contra el robo de las gasolinas, el segundo ingreso en importancia para sus finanzas, y que es un negocio multimillonario que no están dispuestos a dejarlo por las buenas. La imagen que tiene la sociedad y al parecer el gobierno actual sobre el huachicoleo es equivocada. No es un asunto improvisado con bidones de plástico, camionetas viejas y con tomas improvisadas. Son grupos delictivos bien organizados de forma gerencial, cuentan con información de primera mano, dado que tienen infiltrado al gobierno en todos los niveles. Tienen recursos suficientes para resistir y para enfrentar al Estado y por lo mismo para acceder a tecnología. Tienen capacidad de fuego y ejércitos de hombres sin escrúpulos, dispuestos a perder la vida antes de perder su modo de vida. El acto del carro bomba colocado a las puertas de la refinería de Salamanca es el mejor botón de muestra de lo que hasta aquí se ha dicho sobre la delincuencia organizada. No es de menor importancia que los cárteles tengan acceso a los explosivos, a la tecnología para armar bombas, así como la capacidad de dejar a las puertas de la refinería este mismo carro, ya sea por la omisión o complacencia de los encargados de dar seguridad a las instalaciones de Pemex, y más cuando son áreas estratégicas del Estado y resguardadas por el Ejército. En definitiva, perpetrar estos actos no son enchiladas, son producto de recursos y planificación, no de improvisaciones de advenedizos. Por fortuna, no explotó, ya sea por la pronta participación del Ejército o bien porque solo fuera una amenaza o porque hubiera errores en su construcción. Lo cierto es que de haber explotado, hoy lamentaríamos pérdidas humanas, así como graves pérdidas económicas. Para ilustrar lo antes dicho, basta recordar los resultados lamentables ocasionados por el coche bomba que explotó en Colombia el pasado 17 de enero, el cual dejó un saldo de 68 heridos y 21 muertos. Ya he dicho anteriormente que me parece precipitado y sin estrategia el inicio de la guerra contra el huachicoleo. Aplaudo la decisión de su combate, pero insisto en la necesidad de hacerlo con una estrategia integral. Hay que reconocer en plenitud al adversario, hay que aceptar que se erró al pensar que el enemigo de Pemex era solo interno, es decir, directivos, sindicato, trabajadores, funcionarios, así como políticos ligados al PRI y al gobierno federal anterior. Hoy se debe aceptar que el problema es más complejo, ya que participan de manera directa la delincuencia organizada, que tiene cooptado a empleados de la paraestatal en todos sus niveles, a las fuerzas de seguridad pública, incluido al Ejército y la Marina, así como seguramente miembros del Poder Judicial, por lo que antes de iniciar las acciones, el actual gobierno federal debió previamente combatir la corrupción en todas las instancias del Estado. Estas instancias que participan hoy en el combate al robo de gasolinas, a la par hacer trabajos de inteligencia financiera con el objetivo de dejarlos sin recursos económicos para dificultarles su accionar, así como también inteligencia policíaca para identificar a quienes se les va a combatir y también para identificar sus fortalezas y debilidades. De esta manera ser más eficaces a la hora de enfrentarlos. Desde mi punto de vista, aún es tiempo de enmendar los errores.
No estoy convencido que la política social del gobierno, es decir, entregar dinero a las personas de la tercera edad, ninis, madres solteras, etcétera, destinada a las zonas dominadas por el huachicoleo, sea la necesaria para desalentar esta actividad ilícita y para restar bases de apoyo a la delincuencia organizada. Para quien participa de esta actividad delictiva, como para quien de manera directa o indirecta se favorece de este ilícito, el dinero que otorgará el gobierno federal le puede resultar poco significativa. En el peor de los casos puede resultar que la población que reside en estas zonas levante las dos manos para recibir ambos beneficios económicos. Estamos convencidos que para revertir el proceso de descomposición social que se vive en estas zonas es necesario reconstruir la vida social de los pueblos, y esto solo se logra a mediano plazo con la dignificación de las personas. Es decir, que las personas puedan ganar de manera digna lo suficiente para mantener dignamente a sus familias. Por ello, se debería impulsar la creación de empleos bien pagados, así como fomentar la economía social a través de otorgar recursos suficientes para la creación de empresas productivas. La declaración del presidente López Obrador en el sentido de que no es tarea prioritaria de su gobierno la detención de los jefes de los cárteles y sí, en cambio, el combate del delito que agobia a la sociedad me parece poco afortunada. Manifiesta desconocimiento del tema. Hoy por hoy, el grave problema de la inseguridad y de la violencia que vivimos en todo el país requiere de soluciones integrales, ya que la delincuencia organizada tiene metidas las manos en la mayoría de los delitos que agobian la economía del país y la paz de los ciudadanos. La lucha fragmentada está destinada al fracaso. El atentado en Guanajuato es una advertencia y al mismo tiempo un reto al Estado mexicano, al igual que el incremento exponencial de tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Puede ser el inicio de la confrontación abierta por parte de los cárteles. Ojalá que no sea así. Esto obliga al Estado mexicano a ser más cauteloso. Por ello, ante los hechos, parece un acto caprichoso, incluso infantil y propagandístico, que el presidente López Obrador se resista a tomar medidas para su seguridad. Él debería ser consciente que al no tomarlas no solo pone en riesgo su integridad, sino de todo el personal que lo acompaña, así como los asistentes que acuden a sus eventos. Es hora de actuar con responsabilidad, señor presidente.